Producciones Nacer. El primer capítulo de este gran libro se llamaba Fantasía en peligro. A sus agujeros, nidos y madrigueras se dirigían todos los animales del bosque de Aule. Era medianoche y en las copas de los viejísimos y gigantescos árboles rugía un viento tempestuoso. Los troncos, gruesos como las torres, rechinaban y gemían. De pronto, un resplandor suave cruzó en zigzag por el bosque. Se quedó temblando aquí o allá. Levantó el vuelo, se posó en una rama y se apresuró a continuar. Era una esfera luminosa, aproximadamente del tamaño de una pelota, que daba grandes saltos, rebotaba de vez en cuando en el suelo y volvía a flotar en el aire. Pero no era una pelota. Era un fuego fatuo y se había extraviado. Un fuego fatuo infatuado, lo que resultaba bastante raro, incluso en fantasía. Normalmente son los fuegos fatuos los que hacen que los otros se infatúen. En el interior del redondo resplandor se veía una figura pequeña y muy viva, que saltaba y corría a más no poder. No era un hombrecito ni una mujercita, porque esas diferencias no existen entre los fuegos fatuos. Llevaba en la mano derecha una diminuta bandera blanca que tremolaba a sus espaldas. Se trataba, pues, de un mensajero o de un parlamentario. No había peligro de que en sus grandes saltos aéreos en la oscuridad se diera contra el tronco de algún árbol, porque los fuegos fatuos son increíblemente ágiles y ligeros y pueden cambiar de dirección en mitad de un salto. A eso se debía su ruta en zigzag, porque en general se movía siempre en una dirección determinada, hasta que llegó a un saliente rocoso y retrocedió asustado, jadeando como un perrito. Se sentó en la oquedad de un árbol y reflexionó un rato, antes de atreverse a asomar de nuevo y mirar con precaución al otro lado de la roca. Ante él se extendía un claro del bosque, y ahí, a la luz de una hoguera, había 3 personajes de clase y tamaño muy distintas. Un gigante que parecía hecho de piedra gris y que tenía casi 10 pies de largo estaba echado sobre el vientre. Apoyaba en los codos la parte superior de su cuerpo y miraba a la hoguera. En su rostro de piedra erosionada, que resultaba extrañamente pequeño sobre sus hombros poderosos, la dentadura sobresalía como una hilera de cinceles de acero. El fuego fatuo se dio cuenta de que el gigante pertenecía a la especie de los comerrocas. Eran seres que vivían inconcebiblemente lejos del bosque de Aule, en una montaña, pero no solo vivían en esa montaña, sino también de ella, porque se la iban comiendo poco a poco. Se alimentaban de rocas. Afortunadamente eran muy frugales, y un solo bocado de ese alimento, para ellos sumamente nutritivo, les bastaba para semanas y meses. Además, no había muchos comerrocas, y por otra parte, la montaña era muy grande. Pero como aquellos seres vivían ahí desde hacía mucho tiempo, eran mucho más viejos que la mayoría de las criaturas de fantasía. La montaña, con el paso de los años, había adquirido un aspecto muy raro. Parecía un gigantesco queso lleno de agujeros y cavernas. Sin duda, por eso le llamaban la montaña de los túneles. Pero los comerrocas no solo se alimentaban de piedra, sino que hacían de ella todo lo que necesitaban: muebles, sombreros, zapatos, herramientas, hasta relojes de cuco. Y por eso no resultaba muy sorprendente que aquel comerrocas tuviera detrás una especie de bicicleta totalmente hecha de material citado, con 2 ruedas que parecían robustas piedras de molino. En conjunto, la bicicleta parecía una pisonadora con pedales. El segundo personaje que se sentaba a la derecha de la hoguera era un pequeño silfo nocturno. Como mucho, era 2 veces mayor que el fuego fatuo y parecía una oruga negra como el pez, cubierta de piel que se hubiera puesto de pie. Gesticulaba vivamente al hablar con sus 2 diminutas manitas de color rosa.
y ahí, donde bajo unos pelos negros y revueltos debía de tener la cara, ardían dos grandes ojos redondos como la luna. Silfos nocturnos, de las formas y los tamaños más variados, había en fantasía por todas partes, y por eso no se podía saber a primera vista si aquel había llegado de cerca o de lejos. De todos modos, parecía estar también de viaje, y porque la montura habitual de los silfos nocturnos, un gran murciélago, colgaba boca abajo, envuelta en sus alas como un paraguas cerrado, de una rama situada detrás de él. Al tercer personaje del lado izquierdo de la hoguera solo lo descubrió el fuego fatuo al cabo de un rato, porque era tan pequeño que desde aquella distancia solo podía verse con dificultad. Pertenecía a la especie de diminutenses y era un tipejo muy fino, con un trajecito de colores y un sombrero de copa rojo en la cabeza. Sobre los diminutenses, el fuego fatuo no sabía casi nada. Solo una vez había oído decir que ese pueblo construía ciudades enteras en las ramas de los árboles, en las que las casitas estaban unidas entre sí por escalerillas, escalas de cuerda y toboganes. Sin embargo, esas gentes vivían en una parte totalmente distinta del reino sin fronteras de fantasía, más lejos, mucho más lejos aún que las comerrocas. Por eso era más extraño que la cabalgadura que aquel diminutense tenía a su lado fuera precisamente un caracol. Estaba detrás de él. Sobre su concha de color rosa brillaba una sillita de montar plateada, y también el bocado y las riendas que sujetaban sus cuernos brillaban como hilos de plata.